Ale, ¿qué tienes? No entiendo los contrastes de hipótesis. Ay, no te preocupes, vamos, nosotros explicamos. Ahora sí viene lo chido. Buenas tardes, ahora vamos a hacer unos ejercicios de aplicación y contraste de hipótesis para proporción media varianza aplicada para dos poblaciones y un ejercicio de proporción aplicada para una población. Bueno, rápidamente vamos a recordar qué es el contraste de hipótesis. Este es un método para decidir si un parámetro poblacional es igual a un valor específico o si hay diferencias entre dos poblaciones usando datos muestrales. Bueno, ¿qué se busca con la aplicación del contraste de hipótesis? Primero, validar supuestos. Determinar si una proporción media varianza es igual a un valor específico. Se puede tener rápidamente un ejemplo sobre la proporción de clientes satisfechos, si es realmente la del 80%. También apoyar la toma de decisiones, proporciona evidencia estadística para aceptar o rechazar afirmaciones. Es muy importante en campos como de medicina, negocios e ingenierías. Un ejemplo rápido podría ser si es que se decide si un nuevo medicamento es más efectivo, esto comparando en base a las medias, o si un proceso es consistente, comparando en base a las varianzas. Bueno, también nos ayuda a reducir la incertidumbre, ayuda a inferir características de una población grande a partir de la muestra con un nivel de confianza definido, por ejemplo, del 95%. Bueno, empezando con el primer ejercicio, que es contraste de hipótesis para una proporción, que es decir, para una población, tenemos lo siguiente. Un investigador universitario desea determinar si la proporción de estudiantes que están de acuerdo con los horarios de clase del nuevo semestre. Se hizo una encuesta a 30 estudiantes, donde 1 representa que están de acuerdo y 0 que no están de acuerdo. Tenemos la hipótesis nula, que es igual a 48, es igual al 48. La proporción de estudiantes que están de acuerdo, en este caso, es igual a 0,48. Y la hipótesis alternativa es diferente de 48, es decir, que este es un contraste bilateral. Bueno, aquí tenemos los cálculos para determinar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Primero encontramos la proporción muestral, que nos dio igual a 0,50. También el error estándar aplicando la fórmula nos da un resultado de 0,912. Además, aplicando el estadístico Z o el estadístico de prueba, tenemos un resultado del 0,2192. También se aplicó el límite inferior y el límite superior. Y en base al estadístico Z, con el nivel de confianza del 95% o del 1,96, llegamos a la conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula. En este gráfico realizado en RStudio podemos visualizar el contraste de hipótesis para una proporción, que donde el estadístico Z, que es 0,2192, no está dentro de la región crítica, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Con base en la muestra de los 30 estudiantes no hay una evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis de que el 48% de los estudiantes están de acuerdo con el horario de clases. Muy bien, para el contraste de hipótesis para dos proporciones se plantea el siguiente problema. Una empresa quiere saber si hay diferencia en la proporción de clientes satisfechos y no satisfechos entre dos sucursales norte y sur en Quito. En el sucursal Potosí de una muestra de 200 clientes, 130 se declararon satisfechos. En la sucursal de Quitumbe de una muestra de 180 clientes, 99 se declararon satisfechos. La hipótesis a contrastar. La hipótesis nula se plantea que las proporciones son iguales. En cambio, la hipótesis alternativa, las proporciones son diferentes. La solución. A la proporción muestral con referencia a las dos muestras de norte, N1, nos dio el resultado de 0.85, mientras que la muestra del sur, N2, nos dio 0.55. Teniendo en cuenta esos valores, sacamos el error estándar, que nos dio 0.0517. El estadístico Z nos dio 1.93,3. El límite inferior nos dio 0.018 y el límite superior 0.19,86. La decisión con Z crítico más o menos 1.96 se llegó a la conclusión de que no se rechaza la hipótesis nula. Con el siguiente gráfico sacado por RStudio con los códigos de ChatGPT, la conclusión a la que llegamos, con base en la muestra de las dos proporciones del norte 200 y sur 180 clientes, se obtuvo una proporción muestral de 0.75 y 0.55. El estadístico de prueba Z fue de 1.93, que no supera los valores críticos de 1.96 al 95% de confianza. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula y no tenemos suficientes datos estadísticos. Bueno, yo les voy a hablar acerca del problema de la exploración de la explicación de variables con dos poblaciones. En este caso se presenta el siguiente ejercicio. La empresa Supermaxi quiere saber los tiempos de entrega de dos de sus proveedores más importantes, los cuales son la Fabril y la Corporación Superior. Esto con el objetivo de lograr saber la cantidad y compromiso de sus proveedores y marcar parámetros para nuevos prospectos proveedores. Identificar si es que son rentables para el giro de negocio suyo y si tienen la capacidad de entrega de sus productos con el tiempo y calidad requerido por la empresa. Identificar si estos dos proveedores tienen la misma variación de la entrega. Para esto se establecen los siguientes datos. El dato de la Fabril, el tamaño de la muestra NX igual a 15 entregas y la variación muestral de 48 horas.
Por el lado de la corporación superior se tiene un tamaño de la muestra de NY, 2 entregas, y la varianza muestral de 20 horas. Con el nivel de confianza de 95% se establece la hipótesis nula, donde la variación muestral de la Fabril es igual a la variación muestral de la corporación superior, y la hipótesis alternativa de la variación de la Fabril es mayor a la corporación del superior. Para esto se realiza la siguiente resolución estadística, donde se calcula el estadístico F, donde se tiene la desviación mayor sobre la desviación menor. En este caso, F es igual a 2.4. Se calculan los valores críticos, donde se calculan los grados de libertad, en este caso NX menos 1 y NY menos 1, donde se calcula que los grados de libertad de la Faril es 14 y de la corporación superior es de 11. Con estos datos podemos identificar en la tabla F el valor crítico correspondiente a los datos. En este caso nos da un valor de 2.79. Con este dato ya podemos rechazar la hipótesis alternativa, ya que el 2.4 es menor y no es mayor a 2.79 establecido por la hipótesis alternativa. De igual manera se calcula el valor de P mediante RStudio, donde se tiene un valor de 0.072. De igual manera, en la presentación de RStudio se presenta el gráfico de la distribución de F y los valores calculados por el mismo. En la presentación de resultados, como ya se ha mencionado, se rechaza la hipótesis alternativa, ya que el valor de F no es mayor al valor crítico, y se acepta la hipótesis nula, y no se rechaza la hipótesis nula. Y como recomendaciones, se establece que la empresa Supermaxi realice pruebas con un número de muestras mucho más grandes mediante un software. También se establece un parámetro para los proveedores, parecido al de sus proveedores más importantes, que ya lo calculamos. Se establece penalizaciones de demora de entrega de los productos por parte de los proveedores, siendo influenciado por su poder de negociación, ya que ellos son empresas líderes en el mercado, y también se evalúan otros indicadores como la puntualidad, la calidad del servicio y también el cumplimiento. Los accionistas de la corporación La Favorita están analizando datos del número de acciones vendidas en el año 2024, por lo cual hacen un estudio en el que los datos que obtuvieron mediante un análisis básico en el cual se presume que el promedio del número de acciones que se transaccionaron en la Bolsa de Valores de Guayaquil es igual al promedio de la Bolsa de Valores de Quito, por lo cual piden ayuda a los estudiantes de finanzas de la Universidad Católica para verificar si los datos que ellos habían obtenido sin apoyarse en conocimientos estadísticos es correcto, para lo cual obtenemos los siguientes datos. Tenemos la población, el promedio de la población, para lo cual el paso 1 es plantear la hipótesis. Y decimos que no hay diferencia significativa en los promedios de número de acciones de Quito y Guayaquil. Y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencia significativa, lo que quiere decir que estamos usando una prueba bilateral, ya que no importa si la media de Quito es mayor o menor a la media de Guayaquil. Por lo tanto, obtenemos una media muestral de Quito y de Guayaquil, de 2.700 y de 2.803 respectivamente, para lo cual elegimos una muestra del tamaño de 50 datos en Quito y Guayaquil, y una desviación estándar de 160 y 180, para lo cual usamos una prueba bilateral de alfa 0.05 que representa un nivel del 95% de confianza. Y también podemos observar que en el gráfico no hay diferencia significativa en los promedios de Quito con Guayaquil, ya que casi están a la par. Paso 2. Cálculo de los estadísticos. Prueba test. Es una técnica estadística que se utiliza para determinar si existe una diferencia significativa entre la media de dos grupos o poblaciones, para la cual usamos la fórmula del error estándar, el estadístico T, los grados de libertad y el valor crítico T, para lo cual nos basamos en los criterios de que se rechaza la hipótesis nula si el valor absoluto de nuestro estadístico T es mayor al valor crítico T, y rechazamos la hipótesis en el caso de que sea mayor. Pero si el estadístico T es menor, podemos aceptar la hipótesis nula, para los cuales las condiciones son que sean muestras independientes, un tamaño de mayor a 30, válido por el teorema central del límite, ya que representa una distribución normal, y que las varianzas sean desiguales, así que usaremos la prueba T de Welch. Verificamos los datos con RStudio y podemos observar que los datos calculados mediante las fórmulas son los mismos que tenemos calculados con el software de análisis. Y podemos observar que mediante el gráfico, el T es mucho mayor al T crítico, ya que no se encuentra entre los intervalos de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual rechazamos la hipótesis nula concluyendo que los promedios del número de acciones en Quito y Guayaquil son significativamente diferentes. Para la corporación favorita esto sugiere que Guayaquil tiene un promedio ligeramente mayor, lo que podría influir en estrategias de mercado. Además, no podemos basar nuestras decisiones en gráficos que representen promedios, ya
ya que los promedios son muy sensibles a valores atípicos, para que luego no digas que no sabías. Yo no sabía. Ale, ¿entendiste? Ahora sí. Ecuatorianos, se armó el despelote. ¡Vive el Ecuador!